Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso, misterioso y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 7. Comienza la aventura. El bosque era pacífico, tranquilo y completamente desprovido de gente. Todo lo que se oía eran los sonidos de los pájaros, la brisa y el chillido opresivo de la voz de Pinkie Pie mientras hacía emocionada sus preguntas tontas. Una y otra vez, preguntaba, ¿cuál creéis que suena mejor, ¿Chimicherry o Cherrychanga? ¿Chimicherry o Cherrychanga? ¿Chimicherry? ¿Cherrychanga? Chimicherry, Cherrychanga. Tras caminar sin parar durante los últimos 40 minutos, el aburrimiento de Pinkie la había llevado a una oleada de sus travesuras desordenadas. Esto iba desde obligarme a llevarla a caballito, hasta presentar una especulación muy detallada sobre cómo sería una segunda película de Kung Fu Panda, que resultó ser aterradoramente fiel a cómo había resultado la secuela de DreamWorks. Ni siquiera iba a empezar a adivinar cómo funcionaba la mente de la pony, pero estaba claro que su lógica de manipulación de la realidad estaba en efecto hasta cierto punto. Vamos, seguro que alguien puede darme una respuesta. Chilló alegremente, ¿es Chimicherry o Cherrychanga? ¿Chimicherry o Cherrychanga? ¿Alguien puede hacer que pare? Rarity gimió fuerte. Creo que me están sangrando los oídos. Applejack suspiró. Rainbow Dash giró la cabeza para mirarme, con una expresión tan miserable como la de los demás. Mira, sé que me dijiste que no hablara de matar a nadie, pero te juro, tío, que puede que la mate de verdad. Puede que te deje hacerlo. Me reí. Resoplando, seguí con ellos durante bastante tiempo, hasta que finalmente la solución me hizo sentido. Por fin pudiendo acabar con el sufrimiento de todos, chasqueé los dedos para llamar la atención de Pinkie y darle una respuesta. A pesar de estar a mitad de rebote, la potranca hiperactiva giró perfectamente 180 grados para mirarme, aterrizando en el suelo con destreza y fijándose en mí con ojos grandes y expectantes. ¿Ya te has decidido?, preguntó con una sonrisa inocente. Así es, respondí. La respuesta es Chimicherrychanga. Desde el segundo en que lo pronuncié, Pinkie Pie se echó a reír. Entonces emitió un chillido de alegría y saltó al aire, confirmando que tenía razón. Siguió brincando alegremente durante unos segundos antes de calmarse. Ahora satisfecha, ella brincaba alegremente a mi lado, tarareando en voz baja para sí misma y finalmente cediendo en sus acertijos, en su mayoría absurdos. Oh, gracias a Celestia, Rarity respiró. ¿Me das las gracias, quizá? Le señalé. Con una risita incómoda, el unicornio blanco insistió en que era solo una expresión común. Luego me preguntó cómo había podido responder al ridículo enigma de Pinkie. Encogiéndome de hombros, expliqué que era dolorosamente sencillo tras pensarlo un poco. Pinkie solo buscaba la palabra que sonaba más graciosa, y que alguno de nosotros la dijera. Chimicherry no lo hacía, ni Cherrychanga tampoco, así que quería oír a uno de nosotros juntar las palabras para hacer Chimicherrychanga. Al oírme decirlo en voz alta de nuevo, Pinkie se rió a carcajadas y los demás emitieron murmullos de comprensión. Fluttershy se dijo la palabra a sí misma y se rió suavemente. Es un poco gracioso si lo piensas. Aunque seguíamos mayormente exasperados con Pinkie, todos acabamos admitiendo que lo era. Luego seguimos avanzando en silencio, hasta que Dwight me llamó desde la parte trasera del grupo. Nos estás guiando hacia el norte, te dije que teníamos que ir al noreste. Miraba su brújula, que flotaba a unos metros delante de ella, suspendida por su telequinesis. Con confianza, le dije que no se preocupara y le aseguré que sabía a dónde íbamos. Si fuéramos al noreste en línea recta, acabaríamos en los suburbios. Le expliqué.
Demasiadas casas por ahí, con muchas miradas vigilantes. Al dirigirnos hacia el norte y ceñirnos al arroyo Ifiel, permaneceremos ocultos en el bosque. Nos dirigiremos hacia el este cuando lleguemos al río Mole. Vale. Resopló, creyendo en mi palabra, pero si nos perdemos, será culpa tuya. Estoy bastante seguro de que aunque lloviera, de alguna manera sería culpa mía. Me burlé pensativo. Rodando los ojos y decidiendo no responder, caminé en silencio hasta que Fluttershy decidió hablar. Cayún? ¿Qué es el río Mole? Oh, es solo un río muy grande. Respondí. Fluye kilómetros, mi padre solía llevarnos a Oliver y a mí a pescar cangrejos de río. ¿Son como cangrejos de río? Preguntó Applejack. Sí. Respondí con claridad. Rainbow Dash entonces preguntó por qué los capturábamos, a lo que le expliqué que nuestros ríos estaban infestados por una especie invasora de Norteamérica, que suponía una amenaza para los autóctonos. Capturarlos ayudó a preservar el ecosistema. Y matarles, seguro. Duilig se burló. Decidiendo no comentar, expliqué que cada verano, cuando éramos pequeños, Oliver y yo éramos llevados a las zonas poco profundas del río. Chapoteábamos durante horas juntos, riendo y chillando mientras los crustáceos nos mordisqueaban los dedos de los pies. Fue uno de mis recuerdos más entrañables del verano con él. ¿Hay lunares? Preguntó Fluttershy. No entiendo. Dijiste que se llama el río Mole. Aclaró. Entonces, ¿hay alguno, topos? Probablemente haya uno o dos por ahí. Especulé. No es que haya visto ninguno nunca. ¿Por qué? Oh, solo esperaba ver uno. Suspiró. Bueno, sin duda estaré pendiente de ti. Después de eso, todos volvimos al silencio, sin mucho más que decir por ahora. Seguimos avanzando por el arroyo Ifiel y avanzábamos bien, sin necesidad de paradas en boxes ni de ir al baño. ¿Acaso los ponis necesitan hacer pausas para ir al baño? Me lo pregunté. Entonces me despedí para mí mismo. Qué cosa tan absurda de pensar, claro que sí. En primer lugar, el propio dibujo animado había mostrado algo así directamente, con Pinkie corriendo al baño tras un largo viaje en tren. Eso fue en la segunda temporada, si no me equivoco. En segundo lugar, y algo infinitamente más incómodo, era que las chicas claramente tenían la capacidad para ello, pues eran sin duda, y de forma indiscutible, seres mortales. Es decir, su anatomía física estaba muy a la vista. No es que me interesara en absoluto, pero por pura curiosidad, admitía que me costaba no mirar de vez en cuando. Por suerte, sus colas les mantenían decentes en su mayoría, pero con algún que otro movimiento aquí y allá, la realidad de la situación prácticamente pedía a gritos ser vista en ocasiones. Entonces, Cayún, ¿a dónde vamos exactamente a este sitio? Preguntó Applejack, sacándome de mis pensamientos. Se llama aeropuerto, expliqué, una especie de centro para aviones, piensa en ello como una enorme estación de tren. Probablemente Duilig está captando todo el equipo eléctrico de allí y todas las señales que emiten. ¿Un aero que ahora? Preguntó el pony de la granja. Para aclararle, le expliqué que los aviones, o aviones, como les gustaba llamarlos a los yanquis, eran máquinas voladoras poderosas que permitían a las personas viajar grandes distancias, ascendiendo al cielo. Aunque teníamos cazas y bombarderos para la guerra, la mayoría de nuestros aviones se usaban como transporte público, donde cientos de personas podían ser transportadas por todo el mundo a la vez. Al describirlos como pájaros metálicos más grandes que cazas, Duilig resopló en voz alta, negándose a creer tal cosa. Eso es absolutamente absurdo. Si fueran de metal, serían demasiado pesadas. No hay forma de que algo así pueda volar, especialmente sin magia. ¿Y si algo así estuviera perfectamente aerodinámico y tuviera dos alas fijas que ayudaran a la relación sustentación-resistencia? Respondí, girándome para mirarla mientras seguía caminando hacia atrás. El uso de un término científico excitó al unicornio, y lo que al principio fue un mero intento de discutir conmigo, se convirtió más en un debate.
Señaló que, incluso si los aviones tuvieran tales alas, el peso de la máquina, junto con sus numerosos pasajeros, impediría que despegara del suelo. Tendría que impulsarse hacia adelante de forma constante para que fuera siquiera remotamente posible. Concluyó. Tras fingir estar atascado un momento, le lancé a Dwight un suspiro condescendiente y me tapé la boca con una mano. Ah, sí, es verdad, se me olvidó mencionarlo. Ambas alas del avión tienen enormes motores a reacción de alta propulsión acoplados, que lo lanzan perpetuamente hacia adelante a velocidades extremas durante toda la duración del vuelo. Los demás soltaron un entusiasta "oh", mientras Dwight ponía los ojos en blanco con fastidio. Sabes, podrías habérmelo dicho desde el principio, en vez de ser tan borde. Escupió. Era un punto justo, pero sin querer ceder, simplemente me encogí de hombros y respondí con un agudo "me", antes de girarme para mirar por dónde iba. Caminando con un paso orgulloso, me alegré de haber demostrado que Dwight estaba equivocado en algo de naturaleza científica. Dicho esto, admití para mí mismo que fue bastante imbécil no mencionar los motores a reacción hasta después, ya que era algo que ella no podía saber. ¿Dónde aprendió alguien como tú sobre la relación sustentación-arrastre? Me preguntó. Bueno, aunque te cueste creerlo, no eres el único ser vivo en el universo que sabe de ciencia. Bromeé. Continué explicando que la asignatura era obligatoria en nuestro sistema educativo y que me gustaba mucho. Para mi sorpresa, Dwight no reaccionó con negatividad, ignorando por completo mi puesta. Apenas saliendo de su caparazón, todos nos alegramos de ver aunque fuera un atisbo de la verdadera Dwight Sparkle, conversando tranquilamente conmigo y haciéndome preguntas sobre todas las materias que había aprendido en el instituto. Respondí a todas sus preguntas, siendo mi aptitud científica el tema principal. Sabía que esas cortesías tan agradables no durarían para siempre, pero agradecí conocer a la verdadera unicornio por un rato y poder tener una conversación tranquila con ella por una vez. Tras unos 20 minutos hablando e intercambiando cultura, el repentino claxon de un coche a lo lejos arruinó el momento, asustando a Dwight y devolviéndola a una actitud aterradora y defensiva. El cambio de tono casi nos dejó sin palabras, pero intenté mantenerme positivo y simplemente disfrutar de lo que había sido. Intentando hacer lo mismo, Applejack me puso una expresión melancólica, mostrando su alegría por mi primera interacción amistosa con Dwight, junto con su dolor por el momento que había pasado. Compartíamos ese sentimiento por completo, y solo podía esperar que Dwight también, aunque nunca lo admitiría si lo hiciera. Una vez más, nos encontramos caminando en silencio, junto a Pinkie Pie, que tarareaba suavemente la polka para Sprite para sí misma en un intento desesperado de saturar el aire vacío. Fue Rainbow Dash quien finalmente llenó el vacío, haciéndome una pregunta realmente peculiar. Así que, tío, me preguntaba. ¿Cómo es ser humano? Sin entender a dónde se refería, simplemente respondí que no lo entendía y pedí que explicara más. Con esto, la Pegaso se volvió sorprendentemente tímida, como si se sintiera tonta por preguntar. Sin embargo, no era propio de Rainbow echarse atrás, y continuó con su pregunta. Oh, bueno, ¿cómo? Solo quiero decir, ¿cómo es, ya sabes? ¿Cómo es estar de pie sobre dos piernas y tener que mantener el equilibrio todo el tiempo? ¿Alguna vez tienes frío sin pelo que te mantenga caliente? Cosas así, ¿sabes? Ah, ¿y cómo demonios manejas esas manos tuyas? Parecen tentáculos con huesos o algo así. Esa última parte casi me hizo reír a carcajadas, aunque por suerte pude contenerlas con una tos. Desde luego, nunca he oído a nadie describir los dedos así. Bueno, en cuanto a estar de pie sobre dos piernas, simplemente sale de forma natural. Los humanos estamos estructurados para ello, igual que las aves que caminan sobre dos patas, y no se les ve luchando por mantener el equilibrio. Mira, un ejemplo mejor sería el asistente de Dwight, Spike. Si el dibujo animado sirve de referencia, diría que camina perfectamente sobre dos piernas, y nunca lo cuestionas, ¿verdad?
Al oír el nombre de Spike, Duilig frunció el ceño, claramente resentido por el hecho de que me hubiera atrevido a pronunciarlo. Por suerte lo dejó pasar, y Rainbow Dash emitió un murmullo comprensivo. En cuanto a manos y dedos, continué, no me imagino que sea muy diferente a cómo funcionan tus alas. Reduciendo la velocidad para caminar junto al Pegaso, decidí que una demostración física podría ser la mejor forma de explicarlo. Así que, si levantara el dedo así, sería lo mismo que tú levantando este grupo de plumas aquí. Me permití tocarla con valentía, presioné suavemente contra la zona a la que me refería, y me encontré inmediatamente enamorado de cómo se sentía. Vaya, sus plumas son tan suaves. Exclamé pensativo, son como seda. Rainbow flexionó esa parte de su ala, y tal como había hecho mi dedo, ese conjunto particular de plumas se levantó. Continuando con la demostración, cerré los dedos para cerrar el puño, apretándola con fuerza, y a su vez, toda su ala se cerró y hizo lo mismo. Ah, ya lo pillo. Eso es genial. Animó. Riéndose para sí misma, la Pegaso movía sus diferentes juegos de plumas, abriendo y cerrando el ala de vez en cuando con emoción. Continué diciendo que, en lugar de volar y usar plumas, mis dedos servían para agarrar, sondear e interactuar con el mundo que nos rodea. Las yemas de los dedos son sensibles. Le dije. Podemos identificar las cosas con una precisión increíble, hasta el punto de que tenemos un sistema de escritura llamado Braille, que permite incluso a los ciegos leer. Eso hizo que Duilig volviera a estar a bordo, y con su atenta atención, expliqué que, debido a este sentido tan desarrollado del tacto, los humanos tenían una predisposición a tocar cosas, siendo posiblemente el mayor de nuestros 5 sentidos básicos. Así como los perros identificaban las cosas principalmente por el olor, a los humanos nos encantaba tocar, y a los niños pequeños especialmente les gustaba meter sus pequeños dedos de gusano siempre que era posible. Rarity tarareó con interés, aunque con una risa suplicó que me mantuviera mis pequeños dedos de gusano para mí si podía evitarlo. Qué pena, doy masajes geniales. Bromeé, lanzando una mirada astuta. Bueno, solo quería decir que yo querría que me avisaran primero. Se echó atrás rápidamente. Todos se rieron, y yo puse fin a la explicación. Pasando a la pregunta de Rainbow sobre el frío, señalé la ropa que llevaba puesta y dije que los humanos dependían de ella para aislar bien nuestros cuerpos. Eso debe ser un fastidio en invierno. Dacia especuló, apartando la boca. Algunos y otros. Le respondí. Tenemos ropa gruesa de sobra para los meses fríos. Para ser sincero, en realidad prefiero bastante el invierno. Soy mucho más de chocolate caliente junto al fuego que de asar al sol. De ahí salieron unas cuantas risas, con Pinkie señalando a Duilig y sonriendo. Así es exactamente como es Duilig. ¿Sabías que una vez pidió a Rainbow Dash para que el invierno durara más? Y lo decía en serio. No hace falta que hablemos de eso. Dijo Duilig con expresión vacía, intentando ocultar su vergüenza. Sonriendo con suficiencia, me intrigó lo atentos que me habían estado escuchando mientras yo parloteaba sobre la vida humana. Parece que ellos estaban tan interesados en mí como yo en ellos. Como con la consulta de Rainbow, mi mente estaba llena de preguntas sobre sus vidas, tanto fundamentales como físicas. ¿Qué tan suave era su pelaje? ¿Era igual por todo el cuerpo, o era más suave en ciertas zonas? Ese pelaje más esponjado en algunos de ellos ciertamente parecía más suave, aunque no me atrevería a pedirle que lo tocara. Y con unos ojos tan gigantes, ¿cómo demonios cabían sus cerebros dentro de sus cabezas? Seguro que sus globos oculares tenían que ser menos esféricos que los míos, si no, sus cavidades oculares ocuparían la mitad de sus cráneos. Además, pensando en su dieta de alimentos humanos como quesos y panes, me quedó bastante claro que no compartían el mismo sistema digestivo que los equinos terrestres. Esto, a su vez, me hizo preguntarme si sus órganos eran más parecidos a los humanos. Estas chicas no eran animales, por así decirlo, eran alienígenas. Por el amor de Dios, las posibilidades eran infinitas.
Finalmente, reuní el valor y me hice algunas de las preguntas que tenía en mente. Todos estuvieron encantados de aclararlo, y pronto fui el espectador de montañas de nueva información. Resultó que sus ojos eran menos esféricos, adoptando una forma más ovalada y en forma de disco. Aunque tenían un campo de visión mucho más amplio gracias a esto, sus ojos no estaban exentos de defectos. Aparentemente, los ponis tenían una vista absolutamente terrible en la oscuridad, ya que el tamaño de sus pupilas estaba más ligado a factores emocionales que a luminancia. Esto explicaba por qué sus ojos parecían encogerse cuando tenían miedo, o expandirse a proporciones intensas cuando estaban fascinados o atraídos. Básicamente, si querían ver mejor en la oscuridad, necesitaban estar relajados y cautivados por algo. O tomar un montón de metanfetaminas. Bromeé pensativo. Lo que más me interesaba de este hecho era cómo contradecía completamente la vista de los equinos en la Tierra, que podían ver tremendamente bien en la oscuridad, de hecho mejor que los humanos. Siguiendo el camino de la biología pony, aprendí algo que me dejó completamente alucinado. Aparentemente, los ponis poseían una glándula especial dentro de sus cerebros, anidada profundamente en la corteza cingulada. Conocida como pozo de maná, la glándula almacenaba maná puro, que era efectivamente la propia savia vital del universo. Los unicornios, como era de esperar, tenían un pozo de maná mayor que los ponis terrestres o pegasos, y estaba conectado a sus cuernos mediante un recipiente unidireccional conocido como el transmutus arterium, conocido en términos más modernos como la arteria del unicornio. Esta arteria transportaba maná a sus cuernos y lo convertía en una forma de energía más flexible llamada magia, que se usaba para lanzar hechizos e invocaciones. Me quedé sin palabras, completamente desconcertado y impresionado por saber cómo funcionaba realmente la magia y que tenía una explicación científica. Al final de la conferencia de Dwight, estaba realmente eufórico por la emoción. Hablar también ayudó a pasar el rato, y pronto llegamos al río Mole. Terminando los estudios por ahora, me acerqué a la orilla del río y le señalé con un movimiento de brazo. Aquí estamos, amigos, anuncié. Era un río ancho y no fácil de saltar. Aquí también era muy profundo, y con la fuerza de la corriente, no habría sido un baño fácil. Volviéndose hacia los demás en busca de sugerencias, Rainbow Dash resopló y dijo que sería pan comido. Si Fluttershy me presta una pezuña, podemos levantaros uno a uno. O uno de vosotros dos podría simplemente teletransportarnos al otro lado, propuso Applejack, mirando a Dwight y Rarity. Cariño, por favor, no podría teletransportarme ni un poco, y mucho menos a mí mismo. A diferencia de algunos de nosotros, no soy un lanzador de hechizos todopoderoso. Resoplando divertido ante el comentario de Rarity, esperé la opinión de Dwight. Por si sirve de algo, mi maná está bajando ahora mismo. 2 hechizos de camuflaje y 3 Puyeports son más exigentes de lo que podrías pensar. Podría teletransportarnos al otro lado, pero estoy guardando lo que me queda para el aeropuerto. Es justo. Le señalé. ¿Cuánto tarda en recargar el maná? No estoy segura aquí. Dijo con el ceño fruncido, normalmente vuelve bastante rápido, pero desde que vine a la Tierra, he notado que se recupera más despacio de lo habitual. Bueno, eso es preocupante. Está bien. Replicó, solo significa que quiero conservar maná donde pueda, así que no os voy a teletransportar a todos al otro lado. Seguiremos la idea de Rainbow. Asintiendo, la Pegaso estiró las alas preparándose para volar. Para entrar en calor, ella y Fluttershy llevaron nuestras maletas y, cuando terminaron, se prepararon para llevarnos. Yo primero, suplicaba Pinkie, saltando arriba y abajo. Los Pegasos se acercaron y pusieron sus cascos bajo las cavidades de las patas delanteras de Pinkie. La levantaron y, al bajarla, se movió como un perro con las rabietas de la cabeza. Uf, esto es tan mortificante, Rarity zumbaba mientras era llevada sobre las aguas que caían. Puedo llevarte si quieres, ofreció Daisy con una sonrisa.
Ni se te ocurra, riendo, Rainbow Dash negó la tentación y transportó con éxito al unicornio perlado. Ya agotado, el pobre Fluttershy ya no podía ayudar. No era ningún secreto que era una voladora débil. Feliz de seguir adelante, Rainbow volvió volando hacia allí, donde se tomó solo un segundo para recuperar el aliento. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, Rarity solo está un poco pesada últimamente. Oh, absolutamente fulano, lo he oído. Rarity chilló, levantando una pezuña hacia ella con ira. Riéndose con picardía, Rainbow Dash volvió a volar y recogió a Applejack, seguida de Duiligt. Luego se preparó para levantarme, aunque sospechaba que sería demasiado pesada para ella, y solo hizo falta un intento para confirmarlo. Madre de Celestia, ¿cuánto pesas, tío?, jadeó, pudiendo levantarme solo unos centímetros del suelo. Unos 90 kilogramos. Respondí con timidez. ¿Eso qué significa en medidas normales? Un poco más de 14 stone. En libras, imbécil. Rompiendo a reírme, le dije que pesaba aproximadamente 200 kilos, más o menos. Ante esto, la yegua trinó fuerte y me llamó gordito. Con una risita, le aseguré que era principalmente músculo y que tenía densidad ósea de sobra. Nada convencida, me dio un codazo en la barriga con una pezuña y repitió: «Eres un gordito, tío». Sin una buena réplica, le saqué la lengua. Sabía que solo estaba bromeando, pero siempre había sido consciente de mi peso, y admito que dolía bastante que un conocido nuevo me llamara gordo. Pero de nuevo, solo estaba bromeando y yo tenía que dejarlo pasar. ¿Y cómo vas a cruzar?, preguntó, ladeando la cabeza. Mirando un poco más arriba, vi un roble que se inclinaba hacia el río. Al estudiarla rápidamente, vi una buena selección de ramas que convenientemente cruzaban todo el río. Estaban bastante altos, pero estaba seguro de que podría aguantar. «Te lo enseñaré», respondí, sonriendo con picardía. Corriendo hacia el árbol, las chicas me miraban con gran curiosidad, y al llegar, descubrí que la rama que había estado esperando agarrar estaba aún más alta de lo que pensaba, pero eso no fue un problema para mí. Di unos pasos atrás, me preparé y luego corrí hacia el árbol a toda velocidad. Entonces salté hacia el tronco y planté el pie en él, saltando aún más con un salto de pared y agarrando la rama. Me subí y maniobré hasta llegar a la rama más gruesa, que por suerte cruzaba al otro lado. Miré a Rainbow Dash y la encontré mirándome, con la boca fruncida de intriga. Sonriendo, la llamé. «Bueno, me llamaste mono sin pelo enorme». Riéndome, me concentré en mi agarre y empecé a balancearme, usando mi impulso para cruzar con un sencillo método de una mano delante de la otra. Llegué al otro lado justo cuando la rama empezaba a doblarse bajo la tensión de mi peso, y con un último golpe, solté y me dejé caer. Tal como hice cuando salté del árbol de hierro, hice una voltereta hacia adelante al aterrizar. Esto fue en parte para amortiguar mi caída, aunque en realidad lo había hecho principalmente porque era un egocéntrico que quería parecer guay. Me puse de pie de un salto, miré a las chicas y aplaudí con las manos. Entonces, ¿por dónde íbamos? Deslizándose en picado, Rainbow Dash prácticamente se volvió fanática de mí, alabando mi genialidad y haciendo un trabajo excelente para hacer cosquillas en mi frágil ego, al igual que los demás. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Rarity, asombrada. En ningún sitio. Me reí, solo soy el niño raro que nunca dejó de trepar árboles. Esas manos tuyas son más fuertes de lo que parecen. Applejack comentó. Pensaría que se romperían, cargando con todo tu peso así. Sí, y créeme, hay mucho peso corporal con el que trabajar. Gracias, Rainbow Dash, dije con tono seco. Negando con la cabeza, estaba a punto de explicar cómo funcionan las manos humanas, y fue entonces cuando escuché un fuerte retumbar que venía del vientre de Pinkie. Riendo inocentemente, anunció que tenía hambre. No lo podía imaginar, Pinkie. Rainbow se rió.
Applejack fue a buscarle algo de comida y, pensándolo bien, me di cuenta de que yo tampoco había comido nada desde el desayuno, así que fui a mi mochila y cogí la primera de mis raciones. Empezando ligero, opté por una bolsa de patatas fritas, concretamente corcheas. Al oírme abrir el paquete, Pinkie se acercó a mí con curiosidad. «Oh, ¿qué tienes ahí?» «Estos son Quavers», le dije, mostrándole las patatas fritas rizadas que había dentro. Sus ojos se abrieron en cuanto captó ese aroma cursi, y supe que quería uno. Inclinándose hacia adelante y apoyándose en las puntas de sus cascos, Pinkie se acercó lentamente hasta que su nariz casi tocaba la mía. Luego giró la cabeza en un ángulo que casi estaba boca abajo, lo cual, incluso para los estándares de Pinkie, me inquietó. «¿Cayún?», susurró. «Sí, Pinkie», respondí con tono neutro. «¿Puedo tener uno?». Rodando los ojos, cogí un Quaver del paquete y se lo entregué. Tomándolo educadamente con una pezuña, lo olfateó intensamente y luego devoró el crujiente, y mientras el sabor bailaba en su lengua, el pony empezó a zumbar, seguido de un largo y prolongado de placer. Después de eso, los demás también querían uno, y antes de que pudiera decir corcheas, ya los estaba repartiendo. A todos les encantó el tentempié excepto a Duilit, que al olfatearlo, decidió que no quería arriesgarse a ser envenenada y lo tiró. Por suerte no se desperdició, porque Pinkie lo vio y cayó al suelo, deslizándose como una serpiente hasta estar lo bastante cerca para inhalarlo. Muy divertido, me comí el resto de la bolsa antes de que pudiera pedirme más. Luego esperé pacientemente a que Applejack le encontrara algo un poco más contundente y, después de que se saciara, nos pusimos en marcha de nuevo. Llevábamos un rato caminando cuando un leve retumbar en el cielo nos hizo mirar hacia arriba. Soltando un jadeo, la boca de Applejack se abrió al ver que lo causaba. ¿Qué demonios es eso? Eso, es un avión. Todos los ponis hicieron una al darse cuenta de que eso era de lo que hablaba. Mirando a Duilit, noté que observaba el avión con gran interés, estudiándolo todo lo que podía. Me acerqué sigilosamente al unicornio, y pude ponerme justo detrás de ella. No es tan absurdo, ¿verdad? Chilló, girándose para mirarme con furia. Frunciendo el ceño, me ladró para que no volviera a sorprenderla así. Los demás intentaron contener las risas, y yo le di una disculpa a medias por haberla asustado. Continuando, llegamos a una valla de malla metálica cerca del borde del bosque, y más allá estaban las pistas de aterrizaje, junto con la torre de control de tráfico. ¿Es eso de allí?, preguntó Rainbow. Sí. Lo confirmé. Fue entonces cuando un avión se aterrizó por encima de nosotros, y uno grande. Siendo un robusto Boeing 747, los ensordecedores motores del jumbo rugían sobre sus cabezas como el rugido de un dragón. Tomados desprevenidos, los 6 ponis cayeron al suelo y se acobardaron aterrados ante el coloso metálico. Por encima del ruido apenas podía oír a Fluttershy gritar de terror, y me sentí fatal por no haberles avisado de lo ruidosos que podían ser los aviones. Eso no quiere decir que me gustara tampoco. Siendo autista, era especialmente vulnerable a la sobreestimulación, y el ruido me hacía taparme los oídos con los dedos hasta que pasó. Mirando a los demás, los encontré congelados, aturdidos como una pequeña manada de cabras desmayadas. Mientras se recuperaban, me di cuenta de que Fluttershy estaba ahora en pánico, jadeando por aire y temblando. ¿Qué demonios ha sido eso? Rainbow Dash me gritó, frotándose las orejas doloridas. Vale, todos, tranquilos. Les canté. Eso solo era un avión aterrizando. Con los ojos muy abiertos, una Rarity atónita me miró parpadeando. Eso fue normal. Asintiendo, expliqué que el ruido que hacía temblar los huesos venía de los motores a reacción que mencioné antes, especialmente los aviones de fuselaje ancho que tenían motores terriblemente grandes. Les prometí que estaban a salvo, pero tristemente, Duilig no estaba convencido. ¿Seguro? ¿Viste la velocidad y el tamaño de esa cosa? Estuvimos a segundos de ser aplastados hasta morir.
nos trajiste aquí para que nos matara esa cosa, ¿verdad? Haciendo todo lo posible por no reírme ante una acusación tan absurda, le juré que no tenía esa intención. Interviniendo para apoyarme, Rarity se acercó y puso una pezuña en el hombro del unicornio, esperando razonar con ella. Duiligut, cariño, ¿cómo pudo eso ser un intento de matarnos, Kayume está aquí mismo con nosotros. Él también habría sido aplastado si eso, Tim se nos había estrellado. Honestamente, usa un poco de sentido común, cariño. Sacudiendo la pezuña de Rarity, Duiligut apuntó con su propia pezuña a una Fluttershy hiperventilando, usándola como ejemplo mientras me acusaba de intentar, al menos, asustarlos a todos hasta la muerte. Sin embargo, cuando el Pegaso amarillo recuperó el control de su respiración, también salió en mi defensa, tartamudeando mientras lo hacía. NN no es su F culpa, soy ese solo un gen miedoso, Fluttershy, ven aquí, cariño. Dijo Rarity, envolviéndola en un gran abrazo. Poniendo las manos en las caderas, le dije a Duiligut que al menos pensara en sus acusaciones. Luego redirigí su atención preguntándole si estaba lo suficientemente cerca como para usar las señales eléctricas y amplificar el hechizo de búsqueda de gemas. Resoplando enfadada, apretó la mandíbula y me miró con asco, volviendo directamente al punto de partida. Aún así, no discutió más y escaneó la zona con su magia. Sí, esto es bastante parecido. Bien. Dije, girándome para mirar hacia el aeropuerto, porque no nos acercamos sin pasar esta valla, y hoy no me apetece que me disparen. ¿Qué? Dijo Applejack con los ojos muy abiertos. Con una risa nerviosa, expliqué que los aeropuertos estaban bajo vigilancia constante, con la seguridad más estricta que el culo de una monja, aunque no usé esas palabras exactas por razones obvias. Los intrusos sorprendidos cruzando la valla serían tratados como una amenaza y, por tanto, serían sancionados severamente. Las chicas preguntaron por qué, y expliqué que era para evitar que la gente se colara ilegalmente en otros países o subiera a aviones para provocar actos terroristas. ¿Quieres decir como Mine Eleven? Pinkie me llamó desde atrás. De repente se me heló la sangre. ¿Cómo demonios sabía eso? Tragando saliva, pensé en el incidente y en todas esas vidas inocentes que se me habían quitado. Duiligut tenía todas las razones para temernos, sí, respondí fielmente, pero ¿cómo sabes eso? Lo leí en Tragedias de la Humanidad, ¿sabes? Es el libro del salón. Lo encontré mientras Duiligut te contaba en secreto lo asustada que estaba. ¿Nos estabas escuchando? Duiligut jaleó. ¿Qué? Para nada. Insistió, ni siquiera sé qué es un alero, ¿cómo demonios podría dejar caer uno? Entonces, ¿cómo sabes de esa conversación? Con una risita, me explicó que mi dormitorio estaba justo encima del salón, así que había levantado la cabeza para intentar oír todo lo que decían. Eso es lo que significa escuchar a escondidas. Oh, murmuró, ¿sabes? Eso tiene mucho sentido, porque los ponis me han acusado de escuchar a escondidas y nunca he sabido lo que significa. Negando con la cabeza, volví a hablar del libro, preguntándole a Pinkie cuánto había leído, y por suerte, no había sido mucho. Oh, solo unas pocas páginas, confesó, lo hojeé sin leer mucho, era muy aburrido y muy deprimente, así que simplemente lo tiré y cogí otro. Ante eso, solté un gran suspiro de alivio. Ese libro abarcaba los peores crímenes de la humanidad, desde el Holocausto, pasando por la Primera y Segunda Guerra Mundial, hasta las Cruzadas Sagradas. Las tragedias de la humanidad lo tenían todo, pero para mi indescriptible alivio, Pinkie que había sido salvada por su propia inocencia. Ahora, nerviosa por la revelación de nuestra charla privada, Duiligut hizo avanzar y dijo que iba a empezar a buscar los fragmentos de orbe. Todos nos apartamos de ella y ella encendió su cuerno, usando las frecuencias del aeropuerto para potenciar la potencia del hechizo. Su expresión vacía se fue contorsionando poco a poco con una concentración intensa, indicando que este hechizo alterado para encontrar gemas era muy poderoso, y cómo no iba a hacerlo. Estábamos hablando de una barrida planetaria para localizar 6 trozos de cristal aquí.
Un zumbido empezó a salir de su frente, pero justo cuando todo parecía ir bien, la yegua canceló el hechizo y dejó escapar un gruñido. El hechizo encontró rastros de ellos, pero sigue siendo demasiado débil, no puedo mantenerlo el tiempo suficiente. Pateando la tierra con una pezuña, Duiligt apretó la mandíbula y se preocupó por qué hacer. Inhalando profundamente, se me ocurrió una idea. Lo estás viendo todo mal. Le dije. No tienes que encontrarlos a todos, no de inmediato. Olvídate de buscar los 6 y céntrate en encontrar uno de ellos. No es como si pudiéramos estar en 6 sitios a la vez, así que vamos a afrontarlo como una lista, marcando un trozo del orbe a la vez. Entrecerrando los ojos hacia mí, Duiligt buscó algún tipo de engaño en mis palabras. Al no encontrar ninguna, inclinó ligeramente la cabeza y admitió que no era la peor idea que había oído nunca. Aceptando hacerlo a mi manera, cerró los ojos e intentó de nuevo, esta vez configurando el hechizo para que se centrara en un solo fragmento, y solo en uno. Esta vez, pudo mantener el hechizo. Todos la miramos fijamente, y a medida que el hechizo se hacía más fuerte, pequeñas chispas empezaron a escupir de su cuerno. La mayoría eran de blancos y magenta, pero también había algunos verdes. Luces brillantes. Pinkie chilló fuerte. El hechizo alcanzó el punto máximo de su potencia y, echando la cabeza hacia atrás, Duiligt lanzó un rayo de luz iridiscente al cielo, que desapareció entre las nubes. La unicornio morada se quedó sentada un momento, jadeando, con el sudor escurriendo por su frente. ¿Funcionó? Pregunté. Sí, espera un segundo. Resopló, solo necesito esperar unos segundos para él, explosión. Desde arriba, se oyó un trueno y un rayo idéntico de energía multicolor salió disparado del cielo y golpeó a Duiligt, derribándola al suelo. Todos se quedamos boquiabiertos y gritaron su nombre, y todos corrimos para asegurarnos de que estaba bien. Durante unos segundos, ella se quedó allí temblando, con los ojos cerrados con fuerza. Poniendo una mano en su pata delantera, la empujé suavemente e intenté obtener una respuesta de ella. Crepúsculo. Crepúsculo. ¿Estás bien? Gimió cansada, eso fue, no es una experiencia agradable. Entonces abrió los ojos y se dio cuenta de que mi mano descansaba sobre su pierna, a lo que rápidamente se levantó y me miró con el ceño fruncido. ¿Qué te dije sobre tocarme? Aún recalibrándose tras usar un hechizo tan fuerte, perdió el equilibrio y volvió a caer de rodillas. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Dije en serio. Ignorándome, negó levemente con la cabeza, gimiendo con gran incomodidad. Rainbow Dash entonces preguntó qué había pasado y qué había visto. Fue como, me sacaron de mi cuerpo. Explicó, estaba en el espacio, mirando la Tierra, y entonces empecé a volar hacia abajo. Me llevaron a algún sitio, una masa de tierra, cubierta de árboles. Dejó de aclararse después de eso, pero es donde está el primer fragmento de orbe, estoy seguro. Girándose para mirarme, Duiligt pidió un mapa, así que me quité la mochila y rápidamente saqué el atlas mundial que había preparado. Al mostrárselo, fue rápida en arrebatármelo con su telequinesis y empezó a hojear las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Y luego, sacando una pluma y tinta de su propia bolsa, grabó una gran X sobre la ubicación del primer fragmento. Vaya, bueno, no me lo esperaba. Murmuré. ¿Por qué? ¿Dónde está? Preguntó Rainbow Dash, ladeando la cabeza. Inhalando por la nariz, levanté la vista del atlas y le puse una expresión cautelosa. No sabía mucho sobre esta parte del mundo, solo que hacía calor, humedad y era el segundo país con más peso en tráfico ilegal de drogas. Además, tenía el mayor número de homicidios intencionados del mundo, un hecho que apenas me resultaba tranquilizador. Brasil. Le respondí. Vamos a Brasil,